Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial del blog de un maestro en la serie de vídeos de ABN para padres, y en esta ocasión vamos a iniciar una nueva serie de vídeos en las que trabajaremos las estrategias de cálculo mental. Vamos a presentar en este vídeo la parte básica de estas estrategias más una presentación, y comentaremos tres estrategias que son las más simples, que es la de sumar y restar 1, sumar y restar 2 y sumar y restar 10. Vais a ver que es un nivel muy sencillo, pero es bueno que los alumnos empiecen por aquí para que se acostumbren a que el cálculo hay que pensarlo, hay que razonarlo, y que no siempre es bueno ir contando de uno en uno, sino ir utilizando estrategias. En primer lugar, ¿trabajamos las estrategias del cálculo con la suma o con la resta? Pues teóricamente hay que trabajarlo por igual, pero sí que es verdad que tendemos a potenciar más la suma que la resta, por facilidad, porque nos parece pues el cauce natural o más habitual. Por eso mismo yo voy a insistir precisamente en la resta, porque siempre se deja un poco más de lado y suele ser donde aparecen los problemas más importantes en el cálculo, luego en cursos posteriores. Vamos a comenzar directamente ya con la primera de estas estrategias, pero antes vamos a hablar del tema del conteo. ¿Por qué? Pues porque es el, el punto cero, es el inicio de todo este proceso. La primera fase, pues el conteo desde cero de forma ascendente, empezar a contar desde cero. Se trabaja normalmente pues contando los objetos cotidianos que tenemos a nuestro alrededor, por lo que una vez que el alumno sabe contar desde cero de forma ascendente, empezará a hacer el conteo a partir de un número cualquiera, y esto ya es otra fase del conteo. No me voy a detener aquí, ¿vale? Simplemente pues enfocar o puntualizar que este conteo hay que trabajarlo tanto de manera ascendente como descendente, por el tema de la resta que decía antes. Es muy importante que no solo empecemos, por ejemplo, a contar en 47 y sigamos hacia arriba, sino que también acostumbremos al alumno desde el mismo momento que empieza a contar hacia arriba a contar hacia atrás de manera descendente. Una vez que esta fase se supone que el alumno la tiene adquirida, pasamos ya a trabajar las estrategias de la suma y de la resta. Iniciándonos ya con las estrategias, pues vamos a comenzar a tratar esta estrategia de sumar 1, y es muy simple. Cuando el alumno tiene que sumar 1 es como si siguiéramos contando. Por lo tanto, digo el número siguiente. En el ejemplo de 8 más 1, pues digo el siguiente, que es 9. En 15 más 1, el siguiente, que es 16. Incluso en números grandes, siempre que sumamos 1, decimos el siguiente. Por ejemplo, 203 más 1, 204. Siempre es el número siguiente. ¿Qué pasa cuando estamos trabajando para restar 1? Pues exactamente lo mismo, pero estamos contando de manera descendente, como decíamos al principio. Por lo tanto, decimos no el número siguiente, sino el número anterior. En 8 menos 1 el número anterior es 7, 15 menos 1 el número anterior es 14, 203 menos 1 el número anterior es 202. Al sumar 2 es como si siguiéramos contando, pero nos saltamos 1. Por lo tanto, me callo un número y digo el número siguiente. Si estoy en 5 más 2, me callaría el 6 y digo el 7, pero al principio sí que lo pienso mentalmente. Si tenemos el ejemplo de 17 más 2, pienso el 18 y digo el 19. Y en números mayores exactamente lo mismo. 146 más 2, pienso el 147 y digo el 148. Y llegamos pues a la resta, exactamente lo mismo, pero de manera descendente, saltándonos uno también. Nos callamos el número y decimos el anterior. En el caso de 5, pensaría el 4 y digo el 3. 17 menos 2, pienso el 16 y digo 15. 146 menos 2, pienso el 145 y el resultado 144. Si llegamos a la estrategia de sumar 10, pues previamente es muy importante que se haya trabajado bien el concepto de decena. Al sumar 10, sumamos una decena, por lo tanto sumamos o decimos la decena siguiente. En el caso de 8 más 10, sumamos una decena y tenemos el 18. 15 más 10, sumamos una decena
como teníamos una, ahora tenemos dos, 25. 203 más 10, sumamos una decena, en este caso había 0 decenas completas, aunque sí que hay, también se trabaja que hay 20 decenas, porque las dos centenas son 20 decenas, pues al sumar una tendríamos o bien una decena completa suelta, sin llegar a la centena, o 21 decenas, de las cuales esas 20 pues forman dos centenas. Al restar 10, ¿qué hacemos? Pues exactamente el proceso inverso. Se han trabajado igualmente el concepto de decena y decimos la decena anterior, restamos o quitamos una decena. 38 menos 10, quitamos una decena, son 28. 15 menos 10 son 5. 203 menos 10, quito una decena, serían 193. Aquí encontraríamos el mismo proceso de pasar a la centena anterior. Fijaros, si hemos trabajado bien el concepto de que las centenas son 10 decenas, por lo tanto en 203, aunque la cifra que está en la posición de las decenas son 0, hay 20 decenas. A 20 quitarle 1 es fácil, quitarle una decena a 20 son 19 decenas. Y una vez llegado a este punto, voy a ampliar un poco para haceros pues, algunos comentarios o consejos sobre cómo practicar estas estrategias y cómo trabajarlas. Sobre todo con alumnos con cierta dificultad. El primer paso es que hay que hacer ejercicios de cálculo mental cotidiano, diariamente. No en gran cantidad, pero sí con esa constancia. Sobre todo cuando se está adquiriendo. Seguimos el esquema al principio, decimos la operación, explicamos en voz alta la estrategia y decimos el resultado. ¿Por qué es importante decir en voz alta la estrategia? Pues porque los alumnos muchas veces cuando están acostumbrados a contar, por ejemplo, para sumar 10 de uno en uno, van sumando 10 de uno en uno, aunque tú le expliques la estrategia, él en su interior va a seguir contando de uno en uno y nos vamos a dar cuenta, pues bien porque use los dedos, que los veamos que los mueve, o bien por el tiempo que tarda en hacer esa suma. Habrá alumnos que no, pero hay muchos que sí tienen esa dificultad de deshacerse de su estrategia anterior, que es la de contar uno de uno en uno, que también es una estrategia, aunque pues un tanto ineficaz. Por eso es importante que digan expresamente esa estrategia. Al decirla en voz alta tienen que pensarla y tienen que aplicarla obligatoriamente, no pueden estar pensando en dos cosas contradictorias al mismo tiempo. Es una manera de obligarles a pensar esa estrategia. En alumnos con dificultades o que están iniciándose bien en primero de primaria, en estas estrategias, incluso en infantil, es bueno que tengan el apoyo visual o manipulativo y mantenerlo mientras el alumno lo necesite. Y bueno, al principio lo importante no es la velocidad, lo importante es que comprenda la estrategia. Una vez que el alumno ya la aplica de manera sistematizada esta estrategia, entonces empezaremos a trabajar con la velocidad y empezaremos a eliminar ese paso intermedio de explicar la estrategia en voz alta, sino que simplemente la pensará y dirá el resultado. De vez en cuando le pediremos que nos lo explique para asegurarnos de que está aplicando la estrategia. En cuanto al apoyo manipulativo, esta aparte de pues, contar o utilizar elementos para ir sumando, tenemos el apoyo de la tabla del 100. Este recurso a los alumnos con dificultades les resulta de muchísima ayuda. Por ejemplo, en la estrategia de sumar 1, si tenemos el caso del 35 más 1, localizarían el 35 y saben que tienen que decir el número siguiente, que es el que está al lado, a la derecha. Sumar 1. Si lo que tuvieran es que restar 1, pues tendrían que decir el número anterior. Al 35 lo localizan y tienen el 34 rápidamente a la vista. En el caso de sumar 2, ellos ven visualmente que si por ejemplo tienen 83 más 2, tienen que callarse el 84 y decir el 85. Entienden qué es eso de me callo uno y digo el siguiente. Cuando es la resta exactamente igual. 83 menos 2 localizarían el 83, callarían el 82 y dirían el 81. En el caso que haya que cambiar de decena, porque fuera por ejemplo 81 menos 2, ellos ven que
el anterior a 81 tienen que pasar a la fila superior, que es el 80. Por lo tanto, también es fácil trabajar ese paso de decena. Aunque ya digo que si está bien trabajado, no deberían de tener esa dificultad. Para sumar 10, si fuera 26 más 10, ellos ven que sumar 10, primero lo contarían hasta que llegan a la conclusión de que sumar 10 es bajar una fila. Por lo tanto, ven muy rápidamente que sumar una decena más es el 36. Al principio, ellos esto lo utilizan sobre todo para comprender la estrategia, sobre todo en alumnos mayores que no comprenden bien la estrategia que se les está explicando. De esta manera, ellos lo entienden, ya asimilan qué es eso de sumar una decena, lo ven gráficamente y ya después, una vez que lo han entendido, podemos retirar la tabla del 100 y ellos van a seguir con esa velocidad. Para restar 10, pues ellos verían que tendrían que pasar a la anterior, a la que está justo encima. 26 menos 10, en este caso el 16. Lo importante y el fin de trabajar todas estas estrategias es que el alumno lo aplique, tanto en el cálculo mental como en el algoritmo escrito. Os pongo un ejemplo de cómo el alumno puede ir aplicando en cuentas más grandes las estrategias que domina. Si la cuenta que tiene que hacer el alumno es 45 más 34 y suponemos que tenemos un alumno que solo ha trabajado las estrategias que hemos presentado hoy, sumar 1, sumar 2 y sumar 10, y igual con la resta, restar 1, restar 2 y restar 10, le podríamos pedir que solo utilizase esas estrategias. Y en este caso, el alumno diría que suma 2, no suma 4 directamente porque no conoce una estrategia de sumar 4 y le hemos pedido que solo utilice las estrategias. Estoy poniendo un ejemplo como muy cerrado para que veáis que sería posible y cómo lo podría hacer el alumno. Pues él aquí a 45 le tiene que sumar 2 y él explica que se calla el 46 y dice el 47. Y ahora a 34 le tiene que restar 2 para ver cuánto le queda por sumar, por lo que se calla el 33 y diría el 32. Si ahora el alumno vuelve a sumar 2, vuelve a aplicar la estrategia del 2. 47, me callo el 48 y digo el 49. 32, le tengo que quitar 2, me callo el 31 y digo el 30. Ahora empieza a utilizar la estrategia del 10. 49 tengo que decir una decena más, que sería 59. Y en 30, una decena menos, tengo que quitarle 10, serían en este caso 20. Vuelve a sumar 10. 59 la siguiente decena 69, 20 la decena anterior es 10 y vuelve a sumar 10, 69 la siguiente 79, decena siguiente 79 y en 10 la decena anterior sería 0. Esto es un ejemplo de cómo una cuenta puede ir aplicando paso a paso las estrategias que va pensando. Obviamente no tiene que ser exactamente así. Intentaremos y trabajaremos a medida que presentemos más estrategias de cálculo y que vayamos ampliándolas, pues que igual que sumamos una decena, puede sumar 2, puede sumar 3. Y igual que puede sumar 2, pues también tendrá las estrategias para sumar 4, ¿no? Esas unidades sueltas. Pero quería poneros un ejemplo de cómo aplicar solo estas estrategias que hemos visto en este vídeo a una operación más compleja y con el algoritmo escrito. Pues esto es todo, muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya sido útil y bueno, os recuerdo que podéis encontrar todos estos recursos y muchos más en mi página web, blogdeunmaestro.com, y que podéis seguirnos en cualquiera de las redes sociales. Muchas gracias de nuevo y espero que os haya sido de utilidad.